buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y qué bueno que nos acompañan. Quiero invitarles a orar para ofrecer al Señor este tiempo que tendremos en la alabanza y también en la meditación de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos este día estar delante de ti. Te rogamos, Señor, que podamos honrarte y agradarte solamente a tu nombre. Guíanos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre lo ofrecemos. Amén. Nuevamente, qué bueno que están con nosotros. Quiero invitarles a que nos acompañen con la siguiente alabanza. Amén. Qué bueno que están con nosotros, que pueden acompañarnos. Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro de Efesios, la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Efesios 5, del 1 al 10. Permítanme hacer la lectura. Dice la palabra de Dios: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es palabra de Dios. Amén. Qué gusto que están con nosotros.
Una de las luchas que la sociedad de hoy presenta, se podría decir que es una lucha sexista. Es la que se ha emprendido contra la figura del hombre como padre, como esa autoridad dentro de la familia. Pero las escrituras nos enseñan cuán importante es este lugar en la familia, sobre todo cuando nos habla acerca del Padre Celestial. Sí, sobre todo ser como Él es, como nuestro Padre Celestial, porque esto es bendición para la familia en Cristo. Podríamos decir la expresión coloquial que se dice: de tal palo, tal astilla. Esto que decimos es que vivimos según como nuestro Padre. Y de esto quiero hablar con ustedes, ¿sí? De tal palo, tal astilla, siendo como el Padre Celestial. Vamos a orar para pedir que Dios hable a nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos este día estar delante de ti. Te ruego, Señor, que tu palabra llegue con poder a nuestras vidas y que seamos edificados en la misma. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos en esta serie de mensajes acerca de la carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes que se encuentran en Éfeso. Y después que hemos visto cómo Pablo ha hablado acerca de la solidez del pueblo de Dios como familia de Dios, como la iglesia de Dios, esta gran familia que, como vimos en los mensajes anteriores, está dejando atrás esa vieja humanidad, esa vida viciada con deseos engañosos, y se despoja de ella, y ahora se viste de una nueva humanidad en Cristo, una nueva humanidad que está basada en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En ese contexto, Pablo da 5 consejos que comentamos la semana antepasada, 5 consejos de cómo andar como familia de Dios, sus hijos. Y el primero que hablamos fue hablando verdad unos con otros. Y estaba basado en el verso 25 del capítulo 4, cuando dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. La invitación de Pablo era despojarnos de toda mentira, ¿sí? Y vestirnos de la verdad de Dios, esta verdad que está revelada en la vida del Hijo, en la vida de Jesucristo. También hablamos que no permitamos que el enojo domine nuestras vidas. Y el verso 26 y 27 del capítulo 4 dicen: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hablamos de ese enojo desmedido, esa actitud que puede convertirse en una acción agresiva contra el hermano, porque así se conoce la ira, un enojo desmedido, y que el riesgo es dar lugar al diablo, que puede llegar a dañar profundamente a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Tercero, hablamos de actuar con honestidad siempre. Y el verso 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el llamado de Pablo es a la honestidad en todo momento. Muchas veces perdemos la perspectiva de que el dar se convierte en una bendición que muchas veces no medimos cuánto puede bendecir a nuestras vidas. Muchas veces andamos cuidando los centavos y perdemos los pesos. Muchas veces no nos damos cuenta que si damos, seremos bendecidos de regreso a nuestras vidas. Así que la honestidad siempre nos dará la oportunidad de ser bendición a otros. Cuarto, también hablamos sobre cuidar la forma de expresarnos. Y dice el verso 29 y 30:
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí Pablo abordó uno de los grandes problemas de la humanidad y de toda persona, que es la lengua. El controlarla da sabiduría. Aprender a bendecir con nuestra boca es despojarse de esas palabras que muchas veces dañan a los demás y vestirnos ¿de qué? De palabras que bendicen a la gente. La palabra de bendición siempre será bienvenida. Es terrífico cómo el corazón se entristece cuando nosotros llenamos nuestra boca de palabras que agreden. Pero también cuando actuamos así, como creyentes, como hijos de Dios, contristamos al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Palabras que denigran y destruyen son palabras que también sobajan a otros y no edifican. La bendición, la buena palabra, edifica, viste, construye. Por eso el último punto, este último consejo que comentamos en el mensaje de la semana antepasada es: andemos en armonía del amor de Cristo. Y el verso 31 tiene detalles muy interesantes. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí me quiero detener un poco en contexto a lo que estaremos compartiendo en un momento más del día de hoy. Pablo llama a quitar la amargura. ¿Qué significa amargura? La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es en este estado que se encuentra una persona frustrada de aquellas cosas que salieron como no pensaba o como no deseaba. Aquello que tanta expectativa se tenía, pero no llegó. Y el egoísmo, es decir, esta autosatisfacción que tanto anhelaba, provoca un deseo amargo, un enojo, ¿sí?, contra aquello que se tiene o no se recibió. Y muchas veces es contra Dios. ¿Por qué? Porque esperábamos que Él nos diera tal o cual cosa. Esto también puede ser algo que puede venir de lo bueno o lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo bueno, pero no llegó a mis expectativas, ¿sí? Y eso me frustra porque no fue tan bueno como yo esperaba. O también malo, que me hunde y trae a mí amargura, un enojo desmedido también. Y fíjense, la amargura puede derivar en enojo, gritería, ira, maledicencia o malos dichos, pero puede traer también acciones en contra de nuestro prójimo. Miren, veamos el ejemplo de Caín. Si Caín y su hermano Abel, ambos ofrecieron una ofrenda. Uno escogió de lo mejor de su ganado y el otro escogió una ofrenda. Pero dice en la escritura en Génesis 4, 5 al 7, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído
tu semblante. La ofrenda de Abel había sido aceptada, mas la de Caín no. La palabra ensañar, muchos la traducen como mucho enojo. Pero hay otra expresión que en lo personal me llama la atención aquí, cuando Dios le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Es decir, este enojo desmedido de Caín venía combinándose con una frustración de no haber recibido lo que esperaba. La versión Dios habla hoy dice, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Esta combinación de este exceso de enojo con esta actitud de su rostro cuando decae, viene a mostrar amargura profunda. Algo que Caín deseaba y no llegó, y lo deseaba solo con aquello que había hecho. Pero observe precisamente lo que Dios le dice. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En lo personal, esta actitud es una actitud de amargura, retraído, enojado, y que le imposibilitó escuchar a Dios. Oyó, pero no escuchó lo que Dios le decía. ¿Cuántas veces te enojas y almacenas de tal manera el enojo, esa ira reprimida, que en cierto sentido sientes una frustración y algo de rencor en tu corazón? Y buscas la primera oportunidad ¿para qué? Para desahogar, con enojo, con ira, con gritería, con malas palabras. Y esto es malicia. Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Me gusta cómo dice la Nueva Versión Internacional, el verso 7 de Génesis 4. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Fíjense, un cambio de actitud. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y Caín no atendió. En medio de su enojo y frustración, lo que yo llamaría una profunda amargura, lo llevó a planear el asesinato de su hermano. Lo invita a salir para matarle. Aquí vemos la última expresión que Pablo dice en Efesios cuando dice malicia. La conjugación del enojo, la ira y todo esto ocurre, deriva ¿en qué? En la agresión contra su hermano y matarlo. Pablo nos advierte, cuidado con la ira, porque pueden dar lugar al diablo. Ustedes me podrán decir, ay hermano pastor, nos enojamos, pero no matamos a nadie. Por ahí hay un dicho que dice, miradas que matan, corazón que no siente. Cuidado. Pablo nos invita a que debemos despojarnos de estos sentimientos que pertenecen a otra vida, no a la nuestra ahora. Ahora, Pablo hace 3 invitaciones acerca de este andar imperativo de los hijos de Dios, los hijos de familia. Y la primera invitación es, tengan gran bondad y misericordia en la familia.
En el contexto familiar, en el contexto de la familia de Dios, somos llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, sabiendo que somos un solo cuerpo y en este solo cuerpo necesitamos convivir. Dice el verso 32 del capítulo 5, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Pablo nos invita a vivir en medio de las crisis que puedan existir, evitar esos pleitos y contiendas, esas iras que pueden dañar a la familia o dividirla. Debemos resaltar gran bondad. La bondad debe ser algo que nos debe distinguir delante de los demás. Estar dispuestos a servir al otro. Eso es parte de la bondad. Eso podrá acabar con cualquier agresión. Jesús da un consejo a sus discípulos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 38 al 42, cuando les dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero tú me dirás, pastor, esto es para los inconversos y en los que tenemos que aguantar a los que son ya cristianos y debemos de ver diferentes. Ahí está el detalle, diría nuestro sabio Cantinflas. ¿Cuánto más en la familia de Dios que debemos desarrollar este carácter bondadoso? ¿Por qué? Porque nos distingue el ser hijos del mismo Padre. No constituirnos jueces de nuestros hermanos. Por eso dice, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. El tema que Pablo trata es familiar. No está hablando de personas ajenas. Por lo tanto, debemos manifestar misericordia y bondad en la familia de Dios porque fue la que recibimos de Dios. Aún a pesar de nuestra condición caída, nos dio misericordia. Ahora, el punto anterior nos da resultado lo que sigue y es la segunda invitación. Seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. En mi familia somos 4 varones y a cada rato que platicamos, vemos las fotos de papá de hace muchos años y decimos, mira, sacó la nariz y sacó los ojos y total que no tenemos nada nuestro, todo lo sacamos de nuestro Padre. Cierto es cuando dice el verso 1 del capítulo 5 de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto en ningún momento se está refiriendo a una apariencia física. Dios es espíritu, entonces, ¿cómo imitarle? Hemos dicho que Dios preparó de antemano aquellas obras en las cuales andaríamos en ellas. Pero ¿cómo saber cómo imitar a Dios? En esta invitación está la misma clave. Dice, como hijos, ¿qué? Amados. Sí. Nada más ni nada menos que la manera en que podemos imitar a nuestro Padre es que si hemos entendido que hemos recibido su amor porque nos sentimos amados por Dios. Y si se dan cuenta, es todo lo contrario al sentido de la amargura. Sino al contrario, como hijos nos sentimos amados en la relación con Él y esto debe de ser una actitud del corazón del Hijo de Dios. El saberte que Él te amó y te
amó en forma tan personal en su Hijo Jesucristo. Sí, Dios nos hizo hijos amados. Así como creyentes en Jesucristo, nuestro más alto ideal es ser como nuestro Padre Celestial. Y la tercera invitación precisamente nos da características de esto. Practiquemos el amor de Cristo entre nosotros como lo hizo el Padre. Y aquí encontramos un parteaguas en el vivir del mundo y el vivir de los hijos de Dios. Mientras el mundo en todo su sistema promocional promueve el tipo de amor eros, el amor que si da, si me dan, si no me dan, no doy. Ese amor egoísta, ese amor que se satisface si lo satisfacen. Pero no es así el amor que el Señor nos llama. Dice el verso 2 del capítulo 5 de Efesios: y andad en amor como Cristo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Observen, la invitación es en el andar en el amor como Cristo nos amó. ¿Y cómo fue el amor de Cristo? Fue sacrificial, fue una entrega total, no se guardó nada. Este es el amor que fue como ofrenda de olor fragante, ¿sí? Esta ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el amor que nos llama a vivir Dios entre nosotros. El amor que Cristo hizo en la cruz entregándose por nosotros. Un amor sacrificial. No depende de lo que el otro hace, sino de lo que yo decido a amar. En 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, Pablo nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Más adelante dice: el amor nunca deja de ser. Para lograr lo anterior, la benignidad y la misericordia, siendo imitadores de nuestro Dios y Padre como hijos amados, la única manera es vivir en este amor sacrificial recibido por Cristo Jesús. Cuando valoramos su sacrificio expiatorio, es decir, un sacrificio que nos quitó el pecado, que pagó toda nuestra deuda, aun cuando lo que merecíamos es muerte. Él murió en nuestro lugar. Fue vicario, fue en lugar nuestro. Este es el amor que nosotros aprendemos si hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Este amor es el único que echa fuera todo tipo de amargura, todo aquello que nos hace pensar en nosotros y nos invita a pensar en nuestro hermano. Por eso yo les hago una invitación hoy. Hagamos la diferencia del amor del mundo al amor en Cristo. Pablo pareciera que hace un cambio radical y raro, pero no es así. Fíjense lo que dice el verso 3 del capítulo 5 de Efesios. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo contrasta el amor que practica la familia, los hijos de Dios, con lo siguiente. Les dice, si todo aquello que debe sostener nuestra relación de amor, todo eso puro y santo, de buen nombre, esto que viene de la bondad de Dios, en lo cual nos anima
a que no presentemos nuestros cuerpos y nuestros miembros al pecado. Ahora la exhortación dice que no permitamos lo pervertido en nuestras vidas. Toda impureza sexual, como fornicación, sí, toda aquella relación sexual que está fuera del orden de Dios. Y observen, dice, incluyendo la misma avaricia, sabiendo que todo desorden sexual tiene como base la exaltación del ego. Buscar aquello para mí mismo, aquello que me satisface, contrario a aquel amor que está dispuesto a cuidar al otro, a mi prójimo. Y este tipo de que se busque satisfacerse a sí mismo, estas posturas no deben ni nombrarse entre nosotros. Pensemos esto en el contexto de que Pablo está escribiendo. La iglesia de Éfeso estaba en la ciudad de Éfeso, centro de la adoración de la diosa Artemisa, también conocida como Diana, la diosa del amor erótico o de la fertilidad. Un centro de adoración donde era un centro también de múltiples orgías, todo lo relacionado a la perversión sexual. Pablo nos dice aquí, no fornicación. Toda relación sexual fuera del orden de Dios es esta impureza sexual. Todo tipo de pecado sexual, sea como sea. Y dice que es avaricia. ¿Por qué hace esta comparación que es avaricia? ¿Por qué? Porque no es el amor de Cristo que sacrificial, sino es algo que se pide para uno. Lo quiero para mí. Yo quiero sentirme y llenarme con lo que quiero para mí mismo. Esto que es avaricia no debe ni considerarse ni de broma. Y amplía en el verso 4, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y fíjense acerca de este versículo, en México tenemos un grave problema, muy profundo en cuanto a esto. ¿Y saben por qué? Porque está hablando del albur. Sí, este lenguaje integrado al mexicano a tal grado que no hay estrato social que no lo practique, hombres y mujeres hoy día también. Pablo nos habla que no seamos partícipes de estas palabras, que son palabras de doble sentido. Es decir, son palabras deshonestas. No tienen el sentido correcto, tienen ambigüedad y es una ambigüedad pervertida. Es, antes que todo esto, el llamado de Dios a sus hijos es que hablemos con acciones de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que nos ha dado el Padre Celestial es bueno y debe ser agradecidos, no groseros en cuanto a lo que Él nos ha dado. Hoy, en un mundo, en una sociedad que levanta la bandera de colores, trayendo una filosofía de la diversidad de género, la iglesia de Jesucristo, los hijos del Padre Celestial, debemos levantar nuestra bandera en base a una sexualidad creada por Dios, que es buena para que el hombre y la mujer la disfruten en la forma en que Él la ha creado. Tenemos que dar testimonio de ello a todos los que nos rodean. Dice Pablo, una advertencia muy importante de los versos 5 al 8. Dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Observen esto, lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Tengan certeza, sepan que esto es una verdad. Ninguno que practica este tipo de desviaciones sexuales, que se refiere inmundo, que significa impuro, a esta impureza sexual, y luego dice que es idólatra, es decir, que también está participando en esta adoración a una sexualidad pagana, no tiene herencia en el reino de Cristo, ni en el pueblo de Dios. Y añade en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, nadie te está diciendo que esto Dios lo acepta, Dios es amor, así que no te preocupes, eso es una mentira. No significa que Dios acepte esto, no es así. Pablo claramente dice que por estas acciones viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, es decir, sobre aquellos que aún están bajo condenación, bajo su santa y justa ira. Por lo tanto, dice el verso 7 y 8, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y aquí Pablo nos dice, no participes con ellos, es decir, no seamos parte de su forma de vida, no seamos cómplices con lo que ellos hacen y cómo lo hacen, no hablen como ellos, no se comporten como ellos, no seamos como ellos. Es importante entender lo siguiente, no nos llama a aislarnos de estas personas, no. Entonces, ¿cómo podemos hablarles del amor de Cristo y de esta esperanza que hay en la fe en Él? Por eso nos llama a andar como hijos de luz. Si creemos en Cristo Jesús y le hemos recibido en nuestra vida reflejará luz. Por eso debemos andar como hijos de luz. Dice el verso 9 y 10, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque si andamos en el Espíritu, andaremos en esa bondad, andaremos correctamente, andaremos en la verdad de Dios. Y eso traerá llenura, gratitud, es agradable a Dios. Este es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comprobaremos que nuestra vida camina en la voluntad del Señor, reflejando el amor de Dios unos con otros, el amor sacrificial, el amor que se entrega de todo corazón. ¿Saben? Lo más complicado para el hombre sin Dios es eso. ¿Qué? El amor egoísta, pensar en sí mismo, creer que si lo hago para satisfacerme y llenarme a mí mismo, eso es suficiente. No estoy dispuesto a aceptar un amor que está dispuesto a sacrificarse, a entregarse, a rendir y pensar en el otro antes que uno mismo. Como creyentes podemos luchar con esa antigua manera de vivir, pero nuestro crecimiento espiritual nos debe de guiar a cada día a ser más como Cristo es y fue, amándonos como Él nos amó, como hijos del Padre Celestial, de tal palo, tal astilla. Crecer en ese amor. ¿Qué tanto quieres crecer en tu vida espiritual y en tu relación con Dios? Decide amar como Él te amó. Eso dile al Señor, quiero amar como tú me amaste. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos este día estar reflexionando como hijos tuyos, de vivir
en ese amor que nos diste. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que podemos compartir con ustedes este tiempo. Queremos recordarle, lunes y viernes enviamos nuestros estudios bíblicos. Estamos terminando ya los salmos. Esperamos iniciar ahora con los proverbios. Estate pendiente también. Lunes también tendrán tarde de damas en la casa de nuestra hermana Trini. Ahí invitamos a todas las damas. El martes se enviará el audio que se envía todos los martes a todos nuestros hermanos que pueden asistir a nuestras actividades. Miércoles 9:30 retomamos nuestra reflexión sobre YouTube. Y en la noche, los miércoles a las 8 de la noche, reunión de varones en busca de la masculinidad auténtica. Los sábados también estamos teniendo nuestra reunión de oración a las 9 de la mañana. Los jóvenes a las 11:30 son presenciales. Este domingo, atentos, próximo domingo, cambio de horario, adelanten una hora su reloj. Si son las 10 de la noche, ¿sí? Cámbienlo a las 11 de la noche. Ese es el cambio de horario el próximo fin de semana. Clases crece 12 horas. Y amados, los seguimos invitando a ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Y invitarlos nos apoyen también con ofrendas para la construcción y las instalaciones y pagar los permisos del templo. Tendremos Santa Cena. Estos son nuestros avisos. Les invito a que terminemos orando al Señor y recibiendo su bendición. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos este día estar en comunión a través de tu palabra. Que podamos en ella gozarnos y alegrarnos y darte gloria, Señor. Gracias por toda bendición y da tu bendición a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.